El primer tema de álgebra de lo lineal lo vamos a dedicar al cálculo matricial. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del conjunto de los números reales. Pero antes de meternos en harina con las cuatro cositas que de momento debemos saber sobre los números reales, dejamos dicho cuál es el objetivo que persigue el tema. El objetivo es convertirte en un artista trabajando con matrices, porque eso garantiza que el resto del álgebra lineal te va a resultar un paseo. El álgebra te va a resultar el jardín del Edén. Naturalmente no hace falta decir que si el cálculo matricial no se nos da bien, el resto del álgebra lineal va a ser una auténtica tortura china. Y bueno, pues tras haber dejado constancia de la importancia del cálculo matricial, pasamos a comentar las cuatro cositas que de momento debemos saber sobre el conjunto de los números reales. Lo primero es dejar constancia de la enorme importancia del conjunto de los números reales. Cabe decir que el conjunto de los reales va a ser el protagonista estelar de absolutamente todo lo que vamos a aprender. Vamos a pasar decenas de horas trabajando con el conjunto de los números reales o con otros conjuntos obtenidos a partir del conjunto de los números reales. Por lo demás, como es sabido, el conjunto de los números reales, lo denotaremos como indicamos, es la unión del conjunto de los números racionales y del conjunto de los números irracionales. También es sabido que racionales son aquellos números que tienen un número finito de cifras decimales y también los números periódicos. Son irracionales aquellos números que tienen infinitos decimales y no son periódicos. Probablemente el número irracional más famoso es el llamado pi, y probablemente en orden de fama el que le sigue es el número irracional llamado raíz cuadrada de 2, el número cuyo cuadrado es 2. En definitiva, insistimos, el conjunto de los reales es la unión del conjunto de los números racionales y del conjunto de los irracionales. Fíjate, considera el conjunto de los números reales, el que estamos señalando, y que en él definimos dos formas de jugar con los números reales, dos operaciones, la suma de números reales y el producto de números reales, operaciones que todos conocemos desde la más tierna infancia. Bueno, pues se dice que la suma y el producto de números reales confieren al conjunto R la estructura de cuerpo para expresar de modo rápido y eficiente que la suma y el producto de números reales verifican todas estas propiedades que vamos a comentar a continuación. Para expresar eso de modo rápido y eficiente, se elige un palabro, el palabro cuerpo. Antes de seguir, debe quedar muy claro que no hay que buscarle ningún significado raro a la palabra cuerpo y que perfectamente podría ser sustituida por otra, por ejemplo, la que tienes ante los ojos, y en tal caso estaríamos explicando que se dice que la suma y el producto confieren al conjunto R la estructura de tarugo para expresar de modo rápido y eficiente que se satisfacen todas estas propiedades. Y todo sería igual si habláramos de la estructura de tarugo, porque lo importante de una criatura no es el nombre con que se bautiza, lo importante es lo que la criatura es. Eso es lo importante. Y a esos efectos es irrelevante utilizar la palabra tarugo que utilizar la palabra cuerpo. Y hecha esta aclaración, pasamos a comentar las propiedades. Primera, la suma es conmutativa. Sean cuales sean los reales alfa y beta que elijamos, la suma
alfa más beta coincide con la suma beta más alfa. La suma es asociativa, sean cuales sean los reales alfa, beta y delta que se elijan, la suma de alfa más beta y delta coincide con la suma de alfa y beta más delta. La suma admite elemento neutro. Hay un número real, el llamado cero, tan mágico que al sumárselo a cualquier otro deja este como estaba. La suma admite elemento neutro. Cada número real tiene simétrico respecto de la suma. Sea cual sea el real alfa que elijamos, es posible encontrar otro real lambda tal que sumado al primero da lugar al neutro de la suma. Además, el producto es distributivo respecto de la suma. Sean cuales sean los reales alfa, beta y delta que elijamos, el producto del número alfa por el número beta más delta coincide con la suma del número alfa por beta y del número alfa por delta. Seguimos. El producto es asociativo, es decir, al multiplicar el número alfa por beta por el número delta, se obtiene lo mismo que al multiplicar el número alfa por el número beta por delta. Además, el producto admite elemento neutro en el conjunto que señalamos, conjunto que se obtiene al eliminar el número cero del conjunto de los números reales. Si eliminamos el número real 0, en el conjunto que resulta que hay un número que es el llamado 1, tal que al multiplicarlo por cualquier otro número real, deja a este último como estaba. Además, cada número real no nulo tiene simétrico respecto al producto. Sea cual sea el real no nulo que elijamos, hay otro real no nulo que multiplicado por alfa da lugar al neutro del producto, al número 1. El simétrico del número 5 respecto al producto es el número 1/5. Del mismo modo que el simétrico del 5 respecto de la suma es el menos 5, porque al sumar 5 y menos 5 obtenemos el neutro de la suma. En definitiva, insistimos en la idea para expresar de modo rápido y eficiente que la suma y el producto de números reales cumplen todas estas propiedades, se dice que esas dos operaciones confieren al conjunto R la estructura de cuerpo. Y para rematar, 3 cositas más. Se dice que el cuerpo de los números reales es conmutativo para indicar que el producto de los números reales goza de la propiedad conmutativa. El producto alfa por beta coincide con el producto beta por alfa. El siguiente detalle tiene que ver con la octava propiedad, según la cual cada número real no nulo tiene simétrico respecto al producto. Date cuenta que el número 0 carece de simétrico respecto al producto, pues su simétrico sería 1 dividido por 0, y en matemáticas está prohibido dividir por 0. Por eso el número 0, como decimos, carece de simétrico respecto al producto. No hay ningún número que multiplicado por 0 dé lugar al número 1. Por lo demás, debes tomar buena nota de lo que tienes ante los ojos. A los elementos de todo cuerpo conmutativo, sea el de los reales o sea el que sea, se les llama escalares. Y por eso es habitual decir que un número real es un escalar. O sea, un escalar es el nombre hortera, por decirlo de alguna manera, de los números reales. Le dices a alguien que le vas a regalar un número real y te entiende perfectamente, pero si le dices que le vas a regalar un escalar, pues ya probablemente te entienda menos. Insistimos, un escalar es el nombre hortera de los números reales, simplemente eso.
Debes saber que el alfabeto griego se usa constantemente en el lenguaje científico y que, en consecuencia, cada vez que una letra del alfabeto griego nos deja con el culo al aire, pues haremos un ridículo espantoso. Respecto de la prohibición de dividir por cero de la que acabamos de hablar, hay que decir que no debe tomarse a broma ni mucho menos. Ante los ojos tienes lo que sucederá o lo que sucede siempre que alguien divide por cero, aunque la división por cero la haga sin darse cuenta, sin premeditación, sin alevosía, de la forma más inocente del mundo, lo que sucede es lo que tienes ante los ojos. Por tanto, ojo al parche, cada vez que hagas una división, atento a que el denominador no sea el número cero, porque si divides por cero, como advertimos, estás muerto. Para terminar, solo queda decir que en términos geométricos el conjunto de los reales viene a ser un universo de una única dimensión. Viene a ser un alambre infinito recto, una recta, la llamada recta real, precisamente, decimos en términos geométricos, el conjunto de los reales es un universo de una única dimensión. Aquí tienes algunos de sus habitantes, tienes desde un habitante genérico X de la recta real a, bueno, otros habitantes, algunos muy famosos, el 1, el 2, el número pi, etcétera, otros menos famosos y realmente solo hay uno que es raro, 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 es el número cero, que para que te hagas idea de lo raro que es, no fue admitido como número real hasta bien entrado el siglo XIII. Por lo demás, decimos en términos geométricos el conjunto de los reales es un universo unidimensional, una recta. Cada punto de la recta corresponde a un único número real y al revés, a cada número real le corresponde un único punto de la recta.